Autor: Jacobo Grinberg. Capítulo 1. La estructura del espacio. Te invitamos a suscribirte al canal, comparte y activa la campanilla. Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente puesto que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética de complejidad neuronal. Esta incapacidad se manifiesta también en el ámbito conceptual cuando a una mente de pobre desarrollo se le presenta alguna idea abstracta que la sobrepasa. O cuando la vivencia del otro no posee una referencia experiencial en uno mismo. Algo similar acontece en relación a la estructura del espacio, ya cual se presenta como invisible e incluso inexistente para la percepción. Sin embargo, el hecho de que a partir de una diminuta porción de espacio sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado, indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esa información. De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. Por ejemplo, podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión. Viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel, lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Se llega a la misma conclusión a partir del uso de instrumentos ópticos de amplificación. Por ejemplo, la información de un telescopio poderoso enfocado en una galaxia distante se transforma a través del sistema visual de un astrónomo en una imagen con una gran cantidad de detalles acerca de las estrellas. Lo que el telescopio realiza es amplificar la información que interactúa con su espejo en el espacio del observatorio. Por lo que la información de los objetos distantes se encuentra en cada zona de ese espacio. Desde el mismo punto se pueden enfocar un número infinito de objetos, por lo que ese punto contiene la información acerca de aquellos. A partir de estas observaciones, se puede deducir que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos y que debe existir una estructura capaz de contener tal información. La mecánica cuántica ha bautizado con el término látice a esta estructura, la látice, enrejado o celosía. Debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una escritura textil. Ellos tejen sus ideas, expresándolas a través de telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma, los hilos del resto. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Por ejemplo, mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Desde este punto de vista, la látice del espacio debe ser capaz de vibrar a frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos. Por otro lado, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, es capaz de contener una menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Desde este punto de vista, la estructura fundamental del espacio o la látice del mismo debe estar situada e incluir una cantidad enorme de dimensiones. Podríamos deducir a partir de las consideraciones anteriores que la estructura de la látice del espacio
consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos. Otra de las características de la estructura de la látice, deducida a partir de nuestra percepción, es que al modificar una porción de esta estructura, esta modificación afecta a cada uno y a la totalidad de sus puntos. Por ejemplo, podemos observar la explosión de una supernova desde cualquier zona del espacio, utilizando un instrumento con el suficiente poder. De la misma forma, el vuelo de un insecto puede ser visto desde cualquier punto de un paraje, por lo que el cambio ejercido sobre una zona de la látice debe por fuerza afectar y modificar el resto de sus porciones. Desde este punto de vista, la látice debe poseer una estructura parecida a la de un superconductor, de total fluidez y capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos. Además de lo anterior y también deducido a partir de nuestra percepción, la estructura de la látice es no vacía, en toda su extensión, y en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, movámonos en cualquier dirección del espacio o situémonos en cualquiera de sus localizaciones, y nunca nos encontraremos con una zona en la cual desaparezca la imagen resultante de la decodificación de la látice. Por lo tanto, la látice ocupa todo el espacio sin zonas de ausencia de la misma. De lo anterior se deduce que la estructura de la látice es la de una matriz superconductora de múltiples dimensiones sin zonas de discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Otra de las características de la látice, también deducida a partir de nuestra percepción, es que la información contenida en su estructura puede ser decodificada como un continuo. Cuando, por ejemplo, nos movemos en una dirección, las imágenes se funden unas con las otras, dándonos la sensación de continuidad perceptual. Por supuesto que esa continuidad depende de las características de nuestro procesamiento cerebral, el cual activa como una especie de pegamento de la realidad, pero también refleja una continuidad informacional básica contenida en la estructura fundamental de la misma látice. Otra de las características de la látice es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Un neutrón es una modificación de la estructura básica de la látice, con una fijeza y permanencia mayor que un mesón. De la misma forma, una roca es una distorsión de la látice, con mayor duración que la flama de una vela. Ya veremos más adelante que un pensamiento o una emoción también afectan la estructura de la látice, y son distorsiones de la misma estructura, al igual que lo que denominamos un objeto material microscópico, o una partícula elemental microscópica. La permanencia temporal de una distorsión de la látice depende, entre otras cosas, de la recurrencia de la misma, y de su estructura, coincide con algún modo de organización natural de la látice. Una zona de la látice, en la cual no existan distorsiones, debe ser totalmente homogénea y coherente. Desde el punto de vista perceptual, este polo de total coherencia aparecería como invisible y vacío de objetos. En él, un instrumento capaz de detectar algún índice gravitacional mostraría una ausencia de esta fuerza, indicando una falta de curvaturas del espacio. En cambio, en una zona de la látice con distorsiones locales, suscríbete al canal, comparte y visita www.jacobogrinberg.com.